Análisis de factibilidad. ¿Cómo saber si conviene llevar a cabo un proyecto? Durante esta presentación vamos a ver un poco sobre lo que es el análisis de factibilidad, para qué nos sirve, por qué es necesario al realizar un proyecto de software y los tipos de análisis de factibilidad que deben realizarse para llevar a cabo un proyecto. Vamos a comenzar con una breve introducción. La evaluación de la factibilidad de proyectos constituye hoy en día un tema de gran interés e importancia, ya que mediante este proceso se valora cuantitativa y cualitativamente las ventajas y desventajas de destinar recursos a una iniciativa específica. Iniciar un proyecto implica realizar una inversión y se debe analizar si se va a recuperar dicha inversión con cierta ganancia para decidir si se lleva a cabo el proyecto o no. También se debe contemplar los recursos y el tiempo en dicho análisis. ¿Qué tan posible es terminar el proyecto bajo las condiciones establecidas? ¿Qué es un análisis de factibilidad? Pues un análisis de factibilidad es el proceso mediante el cual se miden los distintos aspectos del posible éxito de un proyecto y el producto que se genera al final. Se utiliza para saber si conviene seguir adelante con un proyecto de software para no tener pérdidas. Su finalidad es saber si al realizar un proyecto de desarrollo de software se van a beneficiar tanto el cliente como la empresa que lo fabrica. Existen varios tipos de factibilidad que hay que tomar en cuenta al realizar un análisis de factibilidad. Acá se mencionan 4 de ellos, que son los más importantes, los que se deben de tomar en cuenta primordialmente para saber si nos conviene o no realizar un determinado proyecto de software. Estos son la factibilidad operativa, la factibilidad técnica, la de cronograma y la económica. ¿Qué es la factibilidad operativa? En resumen, nos preguntamos cuál es la solución adecuada para la organización y si la solución que estamos presentando es realmente la que necesita la organización. La factibilidad técnica es de saber si están disponibles los recursos técnicos, si está todo el equipo necesario, si es posible conseguirlo o no. Luego la factibilidad de cronograma es de saber si el cronograma que estamos planteando, si las actividades, la duración, el tiempo y todo es acorde a la realidad, es acorde a lo que realmente se puede realizar con el equipo que tenemos, con la tecnología, etc. Y la factibilidad económica es un análisis costo-beneficio que nos dice qué tanto beneficio vamos a obtener de realizar el proyecto y qué tan beneficiados nos vemos al realizar la inversión, el costo que nos implica realizar el proyecto. Comenzamos con la factibilidad operativa. Existen 3 interrogantes principales para dicho análisis. ¿Vale la pena realmente que el problema sea resuelto? Es decir, ¿vale la pena que realicemos todo el proyecto, todo el esfuerzo o realmente no es necesario? La solución para el problema funcionará, es decir, si la solución que nosotros estamos planteando es viable, es factible y realmente va a resolver los problemas que debe resolver, nos va a presentar los resultados necesarios. ¿Qué opinión tiene la gerencia y los usuarios finales? Esto es muy importante debido a que si el producto no es utilizado por los usuarios finales, entonces fracasa el proyecto, ¿verdad? Debe de ser un producto que sea necesario y que tanto la gerencia como los usuarios finales estén de acuerdo en utilizar. La factibilidad operativa permite predecir si es posible la puesta en marcha del sistema propuesto, aprovechando los beneficios que ofrece a todos los usuarios involucrados con el mismo, ya sean los que interactúan en forma directa con este, como también aquellos que reciben información producida por el sistema. En el análisis de factibilidad operativa se debe ver qué tanto es el deseo de un cambio en el sistema actual, expresado por los usuarios y el personal involucrado con el mismo.
También es necesario saber qué tan posible es terminar el producto final con las condiciones actuales basándose en estimaciones previas. Luego vamos a explicar un poco sobre lo que es la factibilidad técnica. Para saber o verificar la factibilidad técnica de un proyecto de software, se deben resolver las siguientes interrogantes. ¿La solución propuesta es práctica? ¿Está disponible la tecnología necesaria para esta solución? ¿Es fácilmente aplicable la solución? ¿Se cuenta con el conocimiento técnico necesario? ¿Se puede incorporar la nueva tecnología en el cliente? Aquí vemos todos los aspectos que se refieren a la implementación técnica del proyecto, a qué tanta tecnología, con qué tanta tecnología contamos, qué hardware, qué software, y si está a nuestro alcance, si está dentro del presupuesto y si está dentro de lo que realmente la empresa necesita. La factibilidad técnica consiste en realizar una evaluación de la tecnología existente en la organización. Se enfoca en recolectar la información sobre los componentes técnicos que posee la organización y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo e implementación del sistema propuesto, y de ser necesario los requerimientos tecnológicos que deben ser adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha del sistema en cuestión. Luego vamos a lo que es la factibilidad del cronograma. Pues como la misma palabra nos dice, un cronograma son actividades ligadas a tiempo, ¿verdad? ¿Qué tanto las actividades que estamos programando pueden realizarse en el tiempo que nosotros estamos estimando realmente? Responde a las siguientes interrogantes. Dados los conocimientos técnicos, ¿los plazos del proyecto son razonables? ¿Los plazos tienen alguna holgura, la holgura necesaria? ¿O estamos con un cronograma estrecho que no permite errores, no permite riesgos, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos nosotros garantizar que vamos a entregar a tiempo la solución, ¿verdad? La solución requerida, si no va a ser ya demasiado tarde, si no va a ser incluso obsoleta cuando nosotros la logremos realizar, ¿verdad? ¿Existen cronogramas alternativos? ¿Está contemplado el tiempo de aprendizaje? ¿Está contemplado el camino crítico? Luego nos vamos al análisis más extenso, que es en realidad la factibilidad económica. ¿Qué tan viable monetariamente va a ser nuestro proyecto de software? ¿Qué tanto podemos nosotros costear la inversión y qué tanto nos va a retornar a nosotros esa inversión? Es decir, qué ganancias vamos a obtener, si en realidad vamos a quedar cabales, es decir, no vamos a obtener ganancia alguna, sino lo mismo que invertimos, eso mismo nos va a regresar al proyecto, entonces no conviene hacer el esfuerzo, a menos que se tengan otro tipo de incentivos, ¿verdad? Mide la efectividad y el costo de un proyecto mediante un análisis costo-beneficio. ¿Qué es un análisis costo-beneficio? El análisis costo-beneficio es aquel que nos permite hacer una comparación entre la relación de los costos del sistema actual y los costos que tendrá el nuevo sistema. Costos a considerar. Están los costos de desarrollo del sistema, los costos de operación del sistema, que pueden ser fijos o pueden ser variables, y los gastos del sistema. Los costos de desarrollo del sistema son los que están directamente ligados a la parte de desarrollo, ¿verdad? A cuánto dinero nos va a llevar, por ejemplo, pagarle a los programadores, a los analistas, todo esto, ¿verdad? Mientras se está desarrollando el sistema. Costos de operación del sistema son qué tanto dinero nos va a gastar, digamos, el sistema mientras esté en operación, ¿verdad? Son los fijos y los variables. Los fijos son los que están constantes, ¿verdad? Los que siempre hay que hacer. Y los variables son los que, pues, depende de las circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, que necesitáramos tinta, necesitáramos cosas eventualmente que no son, digamos, que no son en cierto tiempo específico, sino que es conforme se van dando. Y los gastos del sistema, pues, son los gastos, por ejemplo, los gastos de luz y todas estas cuestiones que no se nos regresan directamente, ¿verdad? Sino que son gastos, son pagos que hay que hacer mes a mes.
Tenemos también qué son los beneficios. Los beneficios pueden ser los beneficios tangibles y los intangibles. ¿Qué significan los beneficios tangibles? Los beneficios tangibles son aquellos que podemos percibir directamente. Son las ganancias monetarias, por ejemplo, qué tanto nos va a devolver el producto, ¿verdad? Qué tanto vamos a ganar con este producto. Y los intangibles son ya los que nos vienen luego de haber entregado un buen producto, ¿verdad? Por ejemplo, que el cliente nos vuelva a nosotros a pedir otros trabajos, ¿verdad? El tener clientes fijos, clientes satisfechos, el tener una buena marca, por ejemplo, el hacer nuestra propia marca, ¿verdad? Ser reconocidos. Este es el tipo de beneficios que no se perciben monetariamente, pero que a largo plazo nos implican bastante ganancia, ¿verdad? Para la factibilidad económica, pues hacemos un presupuesto de capital. El análisis de inversión en capital y el presupuesto de capital son utilizados para planificar, evaluar y controlar las decisiones de inversión de largo plazo. Las decisiones de inversión de capital suelen afectar las operaciones durante algunos años y requieren un compromiso de fondos de largo plazo. Las decisiones de inversión de capital suelen basarse en alguno de estos métodos. Está el periodo de repago, la tasa promedio de retorno, el valor actual neto o la tasa interna de retorno. Vamos a ir uno por uno viendo qué son cada uno y hablando un poco al respecto. Periodo de repago, dice, es el método de periodo de repago o repago de caja, el cual mide el número de años que tomará recuperar la inversión. Se determina dividiendo la inversión inicial por los flujos netos de caja anuales o, si los flujos son irregulares, se determina sumando los flujos de caja hasta recuperar la inversión. Generalmente, cuanto más corto el periodo de repago, mejor. Es decir, qué tan a largo plazo nos va a implicar a nosotros el beneficio, a cuántos años se ve el beneficio, si es inmediato, si es dentro de un par de años, 2, 3 años. Y también esto es muy importante, ¿verdad? Porque tal vez un beneficio tan a largo plazo no conviene. Es decir, bueno, si yo entrego el producto, yo quiero que al menos en los próximos 6 meses me devuelva algo, ¿verdad? Porque si no, puede que mi empresa vaya a la quiebra. Entonces es importante tener este análisis. Luego, tasa promedio de retorno. La tasa promedio de retorno se calcula dividiendo el ingreso neto anual promedio por la inversión promedio. Al comparar proyectos, se selecciona aquel con mayor tasa de retorno promedio. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el nivel de riesgo. Este método suele utilizarse para determinar entre propuestas de inversión con una vida corta, por lo que no sería esencial utilizar valores presentes. La ventaja del método es su simplicidad, pero no tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo es una desventaja. Valor actual neto. El valor actual neto es la suma de los flujos de fondos netos descontados menos la inversión original. Todas las propuestas con BAN positivos son aceptables. Al comparar propuestas alternativas, las que tienen valor actual neto más grande es elegida. Puede utilizarse un índice que se calcula dividiendo el valor actual neto total por la inversión original para comparar proyectos de diferente magnitud de inversión original. Tasa interna de retorno. La tasa de retorno, también llamada tasa de descuento, es la tasa que hace que el BAN sea cero, es decir, la suma de los flujos de fondos netos descontados equivale a la inversión original. A esta tasa determinada. Esta tasa interna de retorno se compara con el costo del capital o tasa de corte, y si es superior, el proyecto se acepta. Al comparar propuestas alternativas, el proyecto con mayor tasa interna de retorno es elegido. Para calcular la tasa interna de retorno se requiere del método de prueba y error. Buscando en tablas de valor presente es un factor de valor presente dado por la división de la inversión original por el flujo de caja anual o bien utilizando calculadora financiera. Este es un método un poco más complicado, pues implica prueba y error, ¿verdad? Pero es importante también. Muchas gracias.
Esperamos que les haya sido de utilidad.